Tech Sounds presenta Ola de Salud. Si las vacunas salvan vidas y son la principal línea de defensa frente a algunas enfermedades, ¿por qué muchas personas aún están renuentes de vacunar a sus hijos? Probablemente la desinformación juega un papel importante y por eso, en este episodio, desmentiremos algunos de los principales mitos que existen en torno a las vacunas y te platicaremos de sus beneficios. Y ya sea que estés a favor o en contra, aquí encontrarás la respuesta a la pregunta: ¿debo o no debo vacunar a mis hijos? Esto es Ola de Salud. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Lo que sí necesitamos es protegernos contra enfermedades para no padecer las enfermedades. El riesgo de ponerte una vacuna es mínimo en comparación con el riesgo de padecer una enfermedad. El riesgo de enfermar de manera grave o morir por estas bacterias, estos virus, es mucho mayor que el riesgo de aplicar una vacuna. Hola amigos, bienvenidos a este capítulo aquí en su espacio que es Ola de Salud, donde buscamos temas que nos sirvan para crecer, para estar mejor informados y sobre todo para tener pues una salud que nos lleve a tener mejor calidad de vida. Y hoy abarcamos un tema que nos implica como adultos, pero lo vamos a enfocar particularmente a los niños, que es el tema de la vacunación. Como saben, antes pues aceptábamos como las vacunas de una forma casi automática porque había muchas enfermedades infecciosas. Todavía las hay, pero como han estado menos visibles, pues eso ha permitido que surjan muchos mitos alrededor de, oye, ¿será que nos estamos peleando por algo que ya no está? ¿Será que hacemos más daño que beneficio? ¿Qué tan importante es seguir vacunando a nuestros hijos? Así que para tener la información de primera mano, hoy tenemos un gran especialista, que es el doctor César Martínez Longoria, especialista en infectología pediátrica aquí en el sistema Tech Salud. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar contigo y especialmente con tu público, con todo el público que escucha Hola de estas salud, claro. cápsulas, sí, que escucha toda esta información importante. Y acabas de resumir en esos pequeños párrafos prácticamente todo lo que vamos a hablar. Vamos a extendernos un poquito para que sea más comprensible todo eso que acabas de comentar, pero son los puntos más importantes que en la actualidad se tocan en vacunación. Sí, ¿verdad? Oye, doctor, a ver, platícame, para empezar. México, en relación a otros países del mundo, ¿cómo está en relación al tema de la vacunación? O sea, en el tema de la cultura de la vacunación, porcentajes, ¿cómo andamos en números? Sí, fíjate, Marcela, en relación con la cultura vacunal en nuestro país, yo creo que somos de los mejores países a nivel mundial. Yo creo que todos en México estamos conscientes, los papás, los abuelos, los adultos, inclusive la vacunación propia de ellos. Tenemos esa cultura de que buscamos la vacuna, de que queremos vacunarnos, queremos protegernos. Ha decaído un poco en los últimos años y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante en los mitos. En relación con estas cuestiones de que ya no vemos la enfermedad o a lo mejor esos mitos relacionados con las vacunas, pero eso es otro rollo. En relación con las coberturas vacunales, desafortunadamente la pandemia nos tumbó bastante la proporción de coberturas. ¿Qué quiere decir coberturas vacunales? Es decir, todas las vacunas que deben de tener, la proporción de todas las vacunas que debe de tener un niño menor de 5 años, particularmente es la medición que se hace a nivel mundial. Y en ese sentido, uno dirá, bueno, la pandemia nos vino a dar al traste con todo este problema vacunal. No, la pandemia ayudó mucho a que bajaran las coberturas, pero desde años antes ya veníamos bajando las coberturas. Y eso obedece a cuestiones relacionadas con falta de la disponibilidad de la vacuna, falta de producción de la misma, falta de compra, es decir, cuestiones logísticas, administrativas, inclusive en algunas situaciones políticas que tienen que ver con esta adquisición de vacunas. Y poniéndole números así bien específicos, el último reporte que tenemos de México de cobertura vacunal, se mide todos los niños menores de 5 años que deben de tener todas las vacunas a esa edad, y la proporción está alrededor del 80% de coberturas. Es decir, tenemos un 20% de niños menores de 5 años que les falta alguna de las vacunas que se debió haber aplicado. Y eso, en comparación con el resto del mundo, estamos muy a la par de muchos de los países
saliendo de la pandemia. Sin embargo, la gran mayoría de los países han podido recuperar estas coberturas y siguen trabajando en las mismas. En México la recuperación ha sido más lenta. Esta recuperación, por alguna situación, ha sido más lenta. Inmediatamente saliendo de la pandemia en el 22, alrededor del 22, teníamos coberturas del 67-70%. Hemos recuperado hasta el 80% en promedio, pero todavía nos falta un camino tremendo para alcanzar esas coberturas arriba del 90% que teníamos en los años 90, en los años 2000. Que me parece que es un gran logro, sobre todo siendo un país de Latinoamérica donde tenemos tantos niños, porque bueno, estarás de acuerdo que si le ponemos porcentaje, pues es el mismo por ciento, pero si lo vemos en número de niños o número de vacunas aplicadas, pues en México son muchísimas más que en cualquier país de Europa que tiene un índice de natalidad mucho más pequeño, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un ranking por parte de la Organización Mundial de la Salud en donde pone en números absolutos de niños cuántos niños a nivel mundial por país han quedado sin las vacunas correspondientes, y México desafortunadamente ocupa esos primeros 10 lugares de países con una mayor cantidad de niños sin vacunar. Como tú bien dices, no en proporción, pero en números absolutos de niños, arriba de 500,000 niños, probablemente incluso más, que les falta alguna vacuna. Oye, doctor, y platicaba ahorita en la introducción, pero bueno, es como una percepción, esto de, ¿será posible que ahora encuentres en la consulta más papás que vienen con niños que nunca se han vacunado y tiene relación con esta percepción de, oye, pues yo ya no veo niños con polio, ya no veo, o sea, como que ha sido menos visible la enfermedad y que se sienta como una falsa sensación de seguridad que invite a no vacunar niños? ¿Cómo lo has visto tú en la consulta? Sí, cada vez va creciendo esa percepción en la comunidad. Anteriormente, cuando yo salí hace 20 años de la residencia y en ese entonces mi percepción era que todo el mundo buscaba las vacunas, los padres jóvenes querían todas las vacunas para sus niños, y en la actualidad hay muchas parejas jóvenes que, así como bien lo dices, como nunca han visto un caso de polio, como no saben de casos de polio en México. El último caso de polio en México fue hace más de 30 años. Dicen, pues, ¿para qué le aplico la vacuna de polio a mi niño? Si no han visto un caso de tétano, si no han visto un caso de difteria, la percepción es, probablemente mi hijo no necesita esa vacuna. Y esas son las vacunas que ya están incluidas y probadas por muchos años en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia, que están en la cartilla de vacunación. No digamos las vacunas nuevas, vacuna de COVID, las vacunas que son recientes en nuestro país, que muchas parejas prefieren no aplicarlas porque no se sienten convencidas de toda la información científica que respalda las mismas, ¿no? Y viendo la situación, por ejemplo, de COVID, en este caso, de que, oye, pues ya no hay casos de COVID, ¿no? Sí hay muchos. Oye, es que los niños no les pasa nada. Sí, los niños se enferman y se mueren. Pero yo nunca he visto uno. Ah, caray, bueno, o sea, pues no podemos cumplir todas esas prerrogativas para convencer a un papá para que se vacune, ¿sí? Y el problema no acaba ahí, Marcela. Si el problema fuera exclusivamente los padres de familia, pues uno dice, vamos a trabajar más en este tipo de cuestiones de fomentar la educación en los padres, fomentar toda esta información. Eso también pasa en muchos médicos jóvenes, muchos médicos jóvenes y algunos no tan jóvenes que dicen, yo nunca he visto un caso de tuberculosis, pues probablemente no necesitan mis pacientes la vacuna de tuberculosis. Siendo que tuberculosis después de la pandemia ha repuntado los casos graves de tuberculosis por la escasez que hubo de vacunas hace unos años. Es decir, el problema es complejo. Dentro de lo malo, lo bueno es que en México parece que no están bien instaurados grupos antivacunas, como en otros países, Estados Unidos o países europeos, en donde se agrupan y todos ellos generan información errónea o información no del todo veraz en contra de las vacunas. En México parece que no hay grupos organizados en ese sentido, y mucho de la discrepancia en la aplicación de vacunas en los papás y en los médicos tiene que ver con esta falta de conocimiento o falta de información sobre la enfermedad y sobre lo que protegen las vacunas. Es correcto. ¿Y a partir de cuándo debería empezar a vacunar a los hijos? O sea, ¿cuándo empieza este tema? ¿Desde que nace al cuánto tiempo? Desde que nace se aplican las primeras vacunas, pero vámonos unos mesecitos antes. Desde que la mamá, desde que la mujer está embarazada de su bebé, hay vacunas que se aplican en la mujer embarazada, vacuna de influenza, si toca el tiempo epidemiológico, la estación de influenza,
o la vacuna que se denomina TDPA, que protege contra tosferina, difteria y tétanos, en la embarazada para proteger al bebé durante los primeros meses, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza la protección del bebé. Después, la protección del bebé inicia al nacimiento, aplicando la vacuna hepatitis B, vacuna de tuberculosis, que debe ser al nacimiento, y posteriormente a los 2, a los 4, a los 6 meses ocurren las vacunas rotavirus, neumococo, influenza cuando toca a los 6 meses, y una vacuna que se denomina hexavalente. Estas vacunas a los 2, 4, 6 meses, después al año se continúa. Hay alguna vacuna que está fuera del esquema nacional de vacunación, que es la vacuna de meningococo, que se va a aplicar a los 9 meses, y posteriormente las vacunas después del año siguen al año y medio, a los 4 años y así sucesivamente hasta la adolescencia, luego en la etapa de adulto y luego otra vez cuando las niñas llegan a embarazarse y se cierra el ciclo de protección. Pero la protección para los niños no queda ahí exclusivamente, sino que hay unas estrategias denominadas capullos, en donde para yo proteger al recién nacido, al niño muy pequeñito, vacuno el entorno familiar o el entorno de contactos de ese niño. Y esa estrategia capullo aplica para algunas vacunas, influenza, vacuna de pertussis, castosferina y algunas otras. Órale, oye, doctor, ¿y esto como quién orienta a los papás desde el pediatra o es el sistema de salud nacional? O sea, ¿cómo le hace un papá para tener como toda esta información, saber cuáles son las que son obligadas y cuáles son que son muy sugeribles, pero a lo mejor no están obligadas porque no son parte del esquema nacional, o sea, que no son gratuitas, pero que es importante ponerlas y hay que estar pues con esa conciencia de si tienes la capacidad, pues trata de ponérsela a tu hijo. Sí, claro, claro, desde luego. Yo creo que estamos básicamente todos enfocados en lo mismo que es la vacunación, el servicio médico a nivel nacional me refiero, en fomentar la vacunación en los niños y prácticamente en todas las edades. Particularmente en los niños, todos los servicios médicos, llámese Instituto Mexicano de Seguro Social, ISSSTE León, Pemex, todo lo que existe en la misma Secretaría de Salud, y además los médicos privados, los que ejercemos medicina privada, todos estamos en favor de la vacunación y existen ciertas políticas nacionales y procedimientos a nivel no nacional, sino global, mundial, que consisten en que cada vez que un niño toca el servicio de salud, llámese por enfermedad, llámese por una revisión general del control del niño sano, se le da información sobre vacunación, ¿sí? Entonces, si el niño llega porque tiene gripe, le vamos a dar información sobre vacunas y vamos a revisar su cartilla de vacunación. Si el niño viene a control del niño sano, le vamos a dar todas las pautas, la orientación higiénico-dietética que necesitamos dar que en cada mes durante el primer año, y les vamos a hablar de vacunas. Entonces, todo eso está bien estructurado en México. Por eso empecé hablando de que en cuestión de cultura, México es de los mejores países a nivel mundial en relación con la cultura vacunal. En el medio privado ocurre de la misma manera. Cada vez que un niño acude con su médico privado, el médico privado revisa su cartilla, revisa el esquema de vacunación, ve qué vacunas faltan, qué vacunas están aplicadas, qué vacunas están defaltantes, y además se habla sobre vacunas que están fuera del esquema nacional de vacunación, que son vacunas fuera de la cartilla. Todas las vacunas que están en la cartilla son obligatorias prácticamente a nivel nacional, y las que están fuera de la misma son vacunas que se ofrecen al paciente, se ofrecen al niño a través de los padres, dándole la información necesaria de la enfermedad y de lo que previene o cómo la manera de prevenir esa enfermedad con la aplicación de vacunas. ¿Y por qué esas están fuera de la cartilla? Son vacunas que todavía no han entrado al esquema nacional de vacunación por alguna razón. Por varias razones que pueden ser. Una de ellas es porque no existe la cantidad suficiente de enfermedad o de reporte de la enfermedad para que la Secretaría de Salud lo considere un problema de salud nacional, por lo tanto se ingrese a la cartilla de vacunación para prevenir. Esa es una. La otra situación que también interviene, pues, es la cuestión económica. Hay que recordar que cada año nacen alrededor de 2 millones de niños en nuestro país. Si hay vacunas que implican 2 o 3 dosis, pues hay que multiplicar por año esos 2 millones por 2 o 3 dosis que le tocan a cada uno de los niños, dependiendo de la vacuna que hablemos, que se tienen que financiar y que se tienen que comprar por parte del gobierno. Es una cuestión económica también, ¿no? Básicamente esas son las dos principales causas por las que no están en la cartilla de vacunación estas vacunas que están pendientes. Oye, doctor, y para nuestra audiencia, haz de cuenta, como dejar a los papás tranquilos. O sea, si mi hijo tiene todas las vacunas de la cartilla, pues está
dándole como un buen golpe a, a evitar que el niño se enferme. De las que están fuera de la cartilla, ¿cuáles consideras tú, así como que dices, peleate por los pesos, no por los centavos? O sea, las que tú dirías, esta sí valdría la pena poner atención y hacer el esfuerzo de aplicársela a nuestros hijos o de plano ninguna. Si tú me dices, oye, con la cartilla la haces, ya esténse tranquilos, lo demás es la cereza del pastel, pero no es tan importante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo en este sentido. La cartilla nacional de vacunación es lo que es obligatorio. No es Ujú. obligatoria, no pongamos esa palabra, es una palabra muy fuerte, pero yo como especialista en salud, yo consideraría que debe ser obligatoria la aplicación de todas las vacunas de la cartilla nacional de vacunación, ¿no? Cartilla Nacional de Salud. Esas son obligatorias. Todas las demás que son de pago porque no están disponibles en el sector salud, a mi parecer, todas deben de considerarse y todas deben de aplicarse. Sin embargo, hay prioridades. ¿Cómo establecemos esta prioridad? Ok, vamos a ponerlo en contexto. Es más fácil que un niño se enferme de varicela que de meningococo en nuestro país, ¿sí? Es Claro. más fácil por cuestiones de números, poniendo números y haciendo estudios matemáticos, es más fácil que un niño enferme o muera por varicela a que enferme o muera por meningococo, pero Ujú, también puede enfermar y morir por meningococo, ¿sí? ujú. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? La idea es ofrecer todas las vacunas y ofrecer y pugnar porque todas se pueden aplicar, ¿sí? Si de repente hay una situación en donde, doctor, oye, César, no puedo con todas o dame chance, mira, vámonos, ok, estas son las prioritarias, varicela, hepatitis A, meningococo, y en ese sentido vamos poniendo un orden en la aplicación de las mismas, ¿sí? Claro, Porque porque hay también, unas que están como más visibles que otras. No sé, por ejemplo, ahorita exacto. te escucho y pienso, la vacuna, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, es como muy poco, pues no tiene mucha visibilidad, sin embargo, pues a como están las cosas, creo que va a empezar a tener que ser más importante, ¿no? Sí, 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 claro. Acabas de poner un ejemplo así muy fehaciente de lo que estamos diciendo. Ahí te va. Le ofrecen la vacunación a las niñas a partir de los 9 años, niñas y niños, a ambos géneros, contra el virus del papiloma humano. Y el pensamiento es, oye, si es el niño, pues el niño no se va a enfermar de virus del papiloma y el niño no se va a morir de cáncer cervicuterino porque no tiene cervix uterino. Es cierto, eso es una realidad. Sin embargo, los niños también pueden enfermar de otro tipo de cánceres. Cáncer orofaringio, cáncer anal, cáncer en otros sitios. Oye, espérame, mi hijo tiene 9 años, César. ¿Cómo me estás diciendo? No te estoy diciendo que ahorita. Es mejor que protejamos a tu niño desde ahorita, antes que inicia la vida sexual, antes que tiene su debut sexual, antes que se contagia por primera vez del virus del papiloma humano. Y cuando en este momento, a los 9 años, entre 9 y 14 años, tiene un sistema inmunológico mucho más activo y va a responder mucho mejor a la vacuna. ¿Sí? Claro, que ahí nos juega en contra la cultura, ¿no? Nos juega en contra la cultura de que pues no somos tan abiertos para hablar de los temas de salud sexual, etcétera, etcétera, y nos perdemos un momento muy valioso de prevención en los hijos, porque bueno, también solo pensamos en los mocos y en la varicela y todo esto, pero bueno, es parte de la salud que es y parte de la prevención. Sí, 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 desde luego. Y esta es una prevención a corto plazo, pero que el efecto lo vas a ver a largo plazo. Claro. Oye, mi hija no se enfermó de cáncer, no está enferma de cáncer cervicuterino porque nunca se enfermó de VPH, de virus del papiloma, porque la vacuné. Por eso lo vas a ver 10, 15, 20 años. Y la idea es que nunca lo veas, que no veas que tu hija o tu hijo se enfermen de VPH porque los vacunaste pequeños. ¿Sí? Sí, Pero ese efecto va a completamente. estar a mucho a largo plazo, perdón. Oye, doctor, y a ver, vamos a ver si podemos revisar algunos mitos que, bueno, las vacunas de verdad en los últimos años han tenido cualquier cantidad de malinformación y quién mejor que tú para que nos limpies un poquito la historia. A ver, un mito muy frecuente. ¿Las vacunas son seguras o hacen más daño que beneficio? Las vacunas son seguras. Para que una vacuna pueda licenciar o se pueda autorizar, vacunas que se autorizan por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la organización como la FDA, pero Ujú. que de Europa, que se llama EMA, por la misma FDA, por los organismos propios de cada país, que en México corresponde a la COFEPRIS. Para que cada uno de estos organismos pueda autorizar una vacuna, tienen que llevar información científica avalada en donde la vacuna es eficaz para prevenir la enfermedad, para prevenir formas graves de la enfermedad y que es segura.
Segura nos referimos a que es un biológico, una sustancia que no va a producir procesos graves o formas graves de la enfermedad. Esto está avalado ¿cómo? Con estudios que se hacen con miles, a veces con 100,000 de personas, para poder avalar tanto la eficacia como la seguridad de las mismas. Todas las vacunas, como cualquier medicamento, di el medicamento que quieras, paracetamol, ibuprofeno, cualquier medicamento que son, hasta cierto punto los consideramos inocuos, puede tener una reacción adversa grave. Si yo soy alérgico al paracetamol y nunca lo sé y tomo paracetamol, en la primera tomada me puedo morir de una reacción anafiláctica. Esa es la cuestión con las vacunas, que ocurre como con cualquier otro medicamento, ¿sí? Y además no queda la seguridad ahí de las vacunas, sino que después de que se lanzan al mercado, que se probaron en miles de personas, al lanzarse al mercado, que es donde se van a probar en millones de personas estas vacunas, no se van a probar, se van a aplicar a millones de personas, se sigue esta vigilancia en la población general para ver si las vacunas tienen algún efecto adverso, que no lo vimos porque se presenta uno de cada millones de personas, pero ya en la población los podemos ver. Y si acaso llega a presentar esto, de cualquier manera se analiza, se revisa y se toman decisiones en función de ese seguimiento de la aplicación de las vacunas. O sea, así es como surge el mito, como de repente sabes que a alguien le cayó mal la vacuna, que es pues inevitable, porque es una reacción adversa que puede existir. La idea es que la seguridad nos dé, o sea, el estudio de seguridad lo que nos da es la tranquilidad de que mayormente no va a suceder, pero no estamos completamente aislados de que pudiera haber una reacción adversa. Exactamente. Acabas de describir la situación de las vacunas. Cuando una vacuna se lanza al mercado, puede prevenir cientos, miles, millones de enfermedades, cientos o miles de muertes, pero con un evento adverso que se presente, ese sale en todas las publicaciones y sale en todos los medios, pero no dicen, oye, prevenimos millones de enfermedades, ok, hubo una reacción adversa grave como puede ocurrir en cualquier sitio, esa es la que levanta más ámpula que toda la información en favor de las mismas. Sí, ese es el problema de la información. Hay otro mito como muy fuerte, creo que muy fuerte por lo que implica, que es que las vacunas pueden provocar autismo. Sí, fíjate, esto es algo que todavía no nos podemos quitar de encima y todo se remonta a los años 90, en donde una persona, de la cual no voy a decir su nombre, vive en Texas, fue exiliado de Inglaterra, Gran Bretaña, no exiliado, sino que decidió salir de ahí porque le retiraron su licencia médica. Esta persona hizo un estudio en relación con la vacuna triple viral que se aplica al año de edad, pero esta persona, este pseudodoctor tenía negocios con algunas empresas, con algunos laboratorios, en donde el hecho de que salieran resultados a favor de que las vacunas producían autismo le generaría a él ingresos. Entonces hizo esta publicación en los años 90, se promocionó tremendamente esa publicación. Cuando se hizo el análisis de ese estudio, se encontró que el médico había mentido. Y la misma revista de fama internacional, de fama mundial, tuvo que decir, este artículo se tiene que retirar, se tuvieron que retractar de ese artículo en donde se mentía, pero el daño ya estaba hecho. Sembró la duda en médicos, sembró la duda en toda la población, y es fecha todavía que sigue la población pensando, es que yo escuché que no, es una mentira, y todas las vacunas que se han probado en relación con el autismo no se ha demostrado ni una sola que produzca un aumento en la incidencia del mismo. Entonces son vacunas seguras, podemos eso poner las manos sobre el fuego de que son vacunas seguras en ese sentido. El problema del autismo es que es una enfermedad que puede tener múltiples factores que la producen. Uno de ellos es el genético, factores ambientales y todo esto, y más o menos el momento de máxima incidencia de la enfermedad ocurre después del año, que es cuando se aplica esta vacuna triple viral. Entonces, es cuando se detectan estos pacientes y tú dices, mira, que hay algo, que es lo que tenemos cercano a que este niño empezó con autismo, le aplicaron la vacuna, y por eso hacen esa correlación errónea con la vacuna. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado en la historia de esta correlación con el autismo. Mientras no se termine de entender bien la enfermedad del autismo, pues queda como esos huecos para llenarlos con lo que lo asociemos en ese momento, como bien lo dices. Otra pregunta, otro mito relacionado es si las vacunas pueden formar niños con sistemas inmunes débiles. Ya, fíjate, eso es algo que se ha investigado mucho por la cantidad, por la carga de antígenos que se aplican. Se creía que, oye, entre más antígenos yo le voy metiendo al cuerpo,
pues mi cuerpo tiene que responder de manera, para protegerme contra ese antígeno y desarrollar defensas, pero el pensamiento era de que a lo mejor si desarrollo estas defensas, puedo inhibir el desarrollo de otras defensas. Bueno, cuando ponemos eso, las vacunas que se empezaron a aplicar en los años 80, 90, una vacuna que se llama DPT, que protege contra difteria, tosferina y tétanos, se utilizaban células completas y tenía alrededor de más de 2,000, 3,000 antígenos. Con la purificación de las vacunas y las nuevas vacunas, esa cantidad de antígenos, que con una sola vacuna eran más de 3,000 antígenos, en la actualidad ya son menos de 1,000 antígenos. Es decir, se ha purificado tanto y se ha desarrollado esta ciencia de las vacunas para poder desarrollar o para poder tener disponibles vacunas con una menor cantidad de antígenos, pero con una mucho mejor respuesta inmunológica. Esto lo que genera es protección contra esos antígenos, contra esas enfermedades, pero no inhibe ni quita la protección contra otras enfermedades. Entonces, ese también es un mito en el que se piensa de que entre más vacunas le pongas va a tener disminución. No, eso es una mentira, es una falacia. Lo que sí necesitamos es protegernos contra enfermedades para no padecer las enfermedades. El riesgo de ponerte una vacuna es mínimo en comparación con el riesgo de padecer una enfermedad, pon la que quieras, tétanos, difteria, tosferina. El riesgo de enfermar de manera grave o morir por estas enfermedades, por estas bacterias, estos virus, es mucho mayor que el riesgo de aplicar una vacuna. Una vacuna. Y una más, porque bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, pero ¡ay! Es que hay muchas, doctor. Sí. Otra es, si me vacuno, como quiera me enfermo. Sí, fíjate que qué bueno que tocas esto. Es algo que a veces a los médicos se nos olvida un poquito platicar sobre eso, sobre este tema en particular. Hay que recordar que las vacunas lo que hacen es robustecen o hacen más fuerte el sistema inmunológico. Entonces, si yo me aplico vacuna de influenza y viene el virus de influenza, probablemente no detenga del todo el virus, ¿sí? Mi sistema inmunológico no lo detenga del todo, pero sí va a frenar el desarrollo de complicaciones y de muerte. Hay que recordar que todas las vacunas están orientadas a proteger principalmente casos de mortalidad, es decir, muerte relacionada con la enfermedad y casos graves de enfermedad. Es muy frecuente que, oye, César, le aplicaste la vacuna de varicela al niño y se me enfermó de varicela. Ok, ¿cuántas lesiones le salieron? Le salieron como 6 lesiones. Ok, sin la vacuna muy probablemente hubieran sido cientos de lesiones, inclusive pudimos haber llegado incluso al hospital si no aplicamos la vacuna. Las vacunas lo que hacen es que las enfermedades las hacen mucho más leves de lo que realmente hubieran sido si no se hubiera aplicado la vacuna. En algunos casos desaparecen completamente la enfermedad. Por ahí está viruela, que ya no tenemos en el mundo. Por ahí tenemos algunas otras como sarampión, que la estamos bajando y otra vez resurge, difteria, que no tenemos en México. Es decir, hay vacunas que sí son capaces de erradicar una enfermedad, pero toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo. Sin embargo, es bien importante considerar que las vacunas, a pesar de la aplicación de la vacuna, te puedes enfermar, pero va a ser una enfermedad mucho más leve de lo que hubiera sido sin la aplicación de la misma. O sea que es muy importante el manejo de expectativas, porque de pronto Sí. podríamos pensar que como ya me vacuné, ahora soy invencible y no me voy a enfermar ni a morir. Oiga, no, amigos. O sea, Exacto. ese es el tema con la prevención, que como estás trabajando en algo que no ha pasado, perdemos la dimensión de, oye, si es que si hubiera pasado hubiera sido más grave, pero como no te ha pasado, dices, entonces, ¿para qué me vacuné si como quiera me enfermo? Entonces, creo que el manejo de expectativas dentro de la cultura que transmitimos como doctores a nuestros pacientes y los pacientes con sus propios familiares es un tema muy importante. No es nada más informémonos de qué vacunas están disponibles, sino cuál es el manejo de expectativas de ponérmela en cuanto a costo-beneficio, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo siempre les pongo el ejemplo cuando doy la clase a los estudiantes de medicina, les pongo el ejemplo, tú te subes al carro y te pones el cinturón de seguridad. No es porque quieras chocar, es porque si chocas te va a ir mejor teniendo el cinturón de seguridad. Tú afinas tu carro todos los meses o cada cierto tiempo o estás previniendo para que ocurra un accidente en el carro. O sea, estamos haciendo prevención. En todo momento hacemos prevención. Trata de comer mejor, trata de hacer un poco de ejercicio, llevar una vida ordenada, no fumar. Tratamos de hacer muchas cosas para prevenir enfermedades. Bueno, las vacunas es parte de ese mecanismo de prevención, en donde es un todo formado por pequeñas porciones. En mayor o en menor medida, las vacunas ayudan a todo eso, a toda esa prevención. Es mejor ser preventivos que ser terapéuticos o que ser correctivos.
es mucho más barato. Oye, es que cuestan una lana las vacunas. Sí, sí cuesta una lana, pero lo que te protegen va a ser mucho mejor y el beneficio que vas a obtener va a ser mucho mejor que tener que atenderte. Es mejor ponerte el cinturón de seguridad y recibir un golpe en la cabeza si llegas a tener un accidente, a tener que reparar una fractura de tus piernas o una fractura de tu cara por no usarlo, ¿no? Es más o menos la misma situación con las vacunas. Hay que proteger contra la situación. No te va a quitar el riesgo, el cinturón de seguridad de que choques, pero va a hacer que sea mucho menos grave si llegas a tener un accidente. Totalmente. Pues, doctor, con esta reflexión nos quedamos. Creo que es como la que encierra toda la charla, es tengamos correcta dimensión, apliquémonos en la prevención. Cualquier cosa que hagamos por tener una prevención de enfermedad nos va a ayudar, no a que no nos enfermemos, como bien nos lo dijiste, sino a que nuestra enfermedad sea más escasa, menos duradera, más leve. Entonces, pues, a seguir trabajando en la prevención. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, gracias, Marcela, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar acá con la gente. Y si quedara alguna duda en cuestión de vacunas, acérquense con su médico, pregúntenle a su pediatra, vayan con su médico familiar, acérquense a su clínica del seguro, del ISSSTE, en cualquier sitio. Todo mundo hablamos de vacunas, todo mundo sabemos poquito más o mucho de vacunas. Entonces, pero no se queden con la duda y no busquen la duda en las redes sociales. Busquen la duda o satisfagan esa pregunta, esa duda con los médicos y con el personal de salud, con enfermeras, con todo el personal de salud que está adiestrado en la aplicación de vacunas. Entonces, acérquense para aclarar todas esas dudas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues con esto cerramos, amigos. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ola de Salud con el doctor César Adrián Martínez Longoria. Yo soy la doctora Marcela Toscano y que tengan un excelente día. Hola, somos Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindarán herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.